Buenas tardes, noches a todos. ¿Cómo están? Un gran saludo a todos, un gran abrazo a ustedes, hermanos, amigos de este hermoso caminar aquí en Tucuy, Ruta 144, donde juntos hacemos la transformación. Aquí estamos nuevamente para compartir la quinta entrega de Amate con el Ser. Hoy vamos a hablar de el Apocalipsis y el mate, un tema muy interesante, muy llamativo, y sé que a ustedes también les llamará la atención el título y el nombre. Vamos a compartir revelación, vamos a compartir también el mate, el compartir, y hablando de eso, tengo aquí a mi amigo, mi hermano Tomás, desde Córdoba, Tomás Cummins. ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Un fuerte abrazo a todos. Sí, qué bárbaro, qué tema, ¿no? El apocalipsis y el mate. En realidad es como decías vos, la revelación y el mate. Que quiere decir revelar es descubrir, quitar un velo. Es interesante, ¿no? A ver en qué nos ayuda, o en qué se relaciona el mate, o en qué nos ayuda el mate para descubrir el velo, para indagar en este libro tan importante para estos tiempos, que es el de revelación, ¿no? Revelación del Cristo. Exactamente. Estamos en un tiempo en donde, bueno, como ya veníamos compartiendo y veníamos comunicando en las entregas anteriores y en la saga anterior, entendemos que este tiempo tiene que ver con un tiempo de revelación, así como lo es Apocalipsis. Apocalipsis significa eso, revelación. Y justamente en esta entrega de hoy queríamos, bueno, quitarle el título tal vez o la etiqueta de que Apocalipsis es catástrofes, es destrucción, es el fin de todo, ¿no? Como se nos ha vendido en las películas o, bueno, en las historias que el mundo y el sistema nos viene inculcando hace tiempo. En realidad, Apocalipsis es, para recordarlo, es un libro, es el último libro de la Biblia, en donde, bueno, Juan el apóstol, ya cuando viejo, estando en la isla de Patmos, escribe unas palabras que el mismo Cristo, que el mismo Espíritu de Jesús en ese momento ya resucitado, lo visita y le entrega una información, la verdad, que muy contundente y muy precisa acerca de sucesos que en un futuro, lógicamente, se iban a llevar adelante y van a suceder. Porque obviamente Apocalipsis fue escrito hace cientos de años atrás y hoy en día vemos los sucesos cumpliéndose las señales de esos tiempos en donde revelación justamente muestra lo que fue escrito y hoy en estos tiempos se está cumpliendo. Entonces, queríamos compartir acá junto a Tomás, junto a estos ricos mates y a ustedes que están allí del otro lado compartiendo con nosotros y también disfrutando de unos mates, cómo es que se conecta el mate con estos tiempos de revelación. Y para no hacer tantos rodeos, vamos a ir al punto de por qué Apocalipsis en este momento. Y el mate tiene que ver con algo muy exacto en cuanto a lo que dice Revelación, en cuanto a lo que dice Apocalipsis. Si nos ubicamos en lo que menciona Apocalipsis 3:15, vamos a hacer una lectura textual de lo que dice para después hacer una interpretación. ¿Qué te parece, Tommy? Ale, estaba pensando cuando hablabas que Revelación, el libro de Revelación, nunca fue más relevante que hoy en día. ¿Y por qué? Hoy en día, en este momento de la historia, de nuestra historia humana. Y sí, ¿y por qué? ¿Por qué es tan relevante? Y a ver, la verdad, ¿qué tiene que ver el mate con el libro de Revelación? ¿Qué nos puede revelar? ¿Qué similitud, o qué código encriptado puede haber en esa relación? El mate y el libro. Buena Es un pregunta, libro de Tommy. mucha Una pregunta información. que... Sí, sí, es un libro que tiene mucha información, que toca muchos aspectos, tanto de la condición humana, la condición social, planetaria, pero también espiritual. Apocalipsis habla de un cambio en el espíritu y en el pensamiento de la humanidad. Y es lo que está sucediendo en este momento en el planeta Tierra. Lo que está sucediendo con la humanidad, con nosotros, que estamos buscando, que venimos teniendo la necesidad ya desde hace mucho tiempo de obtener respuestas que realmente nos llenen,
que nos sirvan para comprender el lugar en el que nos encontramos ahora. ¿Por qué el sistema, el mundo que nosotros conocemos se está cayendo a pedazos? De eso ya no hay que dudar, porque el sistema económico, el sistema político, el sistema de creencias, las fuerzas militares, esas falsas leyes que pretenden gobernar a la humanidad bajo un supuesto bienestar y que en realidad obviamente es una lucha de poderes y tiene que ver con, bueno, con los beneficios de la materia. Y sabemos que no todos, pero unos pocos, que estamos aquí en esta búsqueda, entendiendo lo que significa nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, el pensamiento, el por qué somos una humanidad que está sufriendo en este tiempo y el por qué en este tiempo estamos juntos y necesitamos de estar juntos para emprender un nuevo viaje, un nuevo vuelo, que también las profecías anuncian en este tiempo. Pero hay un momento de declive, pero luego un momento de ascenso, y estamos en ese punto. Entonces me preguntabas qué tendrá que ver el mate con Apocalipsis, con Revelación, y por eso hace un ratito mencionaba que justamente en Apocalipsis 3 hablan de esto. Y primero voy a hacer relación a lo que es el mate, ¿no? El mate, como nosotros lo conocemos, el recipiente, la bombilla, la yerba que se coloca dentro. Después tenemos el agua que calentamos y la colocamos dentro del termo, o bien la calentamos a 80, 85 grados, a algunos les gusta un poquito más caliente o un poquito más frío, o si no, agua fría helada con hielo para tomarse un tereré. Entonces el mate se toma o caliente o se toma bien fresquito. Se toma calentito durante todo el año o se toma fresquito en verano para disfrutar un poco de ese sabor refrescante que tiene la yerba mate y también del compartir entre nosotros. Y resulta que el mate, cuando, por ejemplo, bueno, dejamos ahí el mate un rato y después vamos a tomar otro matecito después de unas horas, nos damos cuenta de que el mate estaba tibio y es feo. Lo terminamos desechando y ponemos la pava otra vez a calentar para tomarnos unos mates nuevamente en la temperatura correcta. Entonces el mate tibio a nadie le gusta. O tomamos el mate caliente o el mate frío. Y entonces es aquí esta gran revelación que tiene Apocalipsis para nosotros. Y nos dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío o caliente. Aquí está la relación directa con lo que tiene que ver el mate. Y dice, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué nos está diciendo acá? Directamente entendimos que, así como el mate nos entrega un símbolo que nunca antes lo hemos visto, no hemos prestado atención, el mate se toma o frío o caliente, porque tibio no nos gusta. Entonces nos está diciendo aquí, revelación, que estamos en un tiempo en donde debemos elegir. O estamos de un lado o estamos del otro. Aquí, este conocimiento que el mismo Cristo le entrega a Juan nos habla no precisamente del mate, pero el mate nos conecta en esta analogía el por qué la humanidad en este tiempo está eligiendo o estar de un lado o estar del otro lado. Estar del lado del bien o estar del lado del mal. Estar del lado de la oscuridad o del lado de la luz. Y eso es algo que se viene llevando adelante hace mucho tiempo. Y es algo que se viene manifestando desde que el mismo Jesús, que nació en la tierra, encarnó la fuerza del Cristo para entregar un mensaje al planeta Tierra. Y a partir de allí, esa oscuridad que está en el planeta, esa inconsciencia, comenzó a manifestarse y a mostrarse en diferentes formas, en estos 4 poderes que acabamos de nombrar. Y entonces ahí la humanidad es la que, o si toma conciencia de lo que está sucediendo, de lo que, bueno, lo que está sucediendo con el planeta Tierra, cómo lo están devastando las multinacionales o los intereses económicos que hay de aquí y de allá, las guerras que están sucediéndose en las potencias mundiales en el mundo, que avasallan contra la vida de toda la multitud, de toda la gente que habita el planeta Tierra. Entonces, a partir de allí han empezado a surgir cuestiones que todavía debemos empezar a comprender. Entonces, en este tiempo nos damos cuenta de que la humanidad tiene que decidir, o es frío o es caliente, o está del lado de la luz o del lado de la oscuridad, porque desde ese tiempo
en donde se vienen llevando adelante sucesos en el planeta Tierra, la humanidad ha comenzado a identificar a un enemigo, a una oscuridad que está en el planeta Tierra dañando la vida. Pero por el otro lado, se da cuenta de que hay un mensaje de esperanza y un mensaje de vida que llega a la humanidad y que unos pocos están entendiendo, que están dilucidando, están interpretando ese mensaje y se dan cuenta de que esos que comprenden la vida y la luz y la esperanza son los que se ubican del lado de la verdad y de la luz. Y aquellos que en el tiempo que ha venido sucediéndose en estos últimos 100 años, podemos decir, en donde ya los sucesos son cada vez más claros, hay muchas personas que se ubican del lado de la inconsciencia o de la oscuridad por justamente ignorar el conocimiento que les permita despertar. Entonces, se ubican de un lado y del otro. Y aquí Revelación nos está mostrando claramente cuál es esa característica. Está diciendo que hay unos que se dicen ricos porque tienen materia, porque tienen cosas, porque tienen poder, tienen un estatus social, un lugar. Pero sin embargo, está diciendo que esa condición para el espíritu y para la luz es totalmente contraria. Tiene que ver con una desnudez de conocimiento, tiene que ver con una falta de luz, tiene que ver con justamente que son condición de pobreza para el espíritu. Entonces ahí hay un mensaje para interpretar. Fríos o calientes, tibios los vomitaré de mi boca. Mi hermano, para sumar ahí, ¿cómo sentís este mensaje y qué te hace pensar en este tiempo? Sí, mira vos, estabas compartiendo, Ale, ni frío ni caliente, luz y oscuridad, y que para eso hace falta un conocimiento claro de qué es la oscuridad. Porque vos nombraste esos poderes a los que de una u otra forma la humanidad está siendo conducida hacia el dinero, el materialismo del dinero, hacia las guerras, está siendo conducida hacia las guerras, está siendo conducido hacia una multiplicidad de creencias, filosofías, que eso viene quizás desde antes, pero nuevas creencias, pensando por ejemplo en la inteligencia artificial, en formas de trabajo virtual que me elevan rápidamente, y está siendo conducida a través de su fuerza política a un gobierno mundial, que ya no es secreto, ya todo el mundo lo va viendo. Entonces hay una conducción y en esto es importante entender entonces, tratar de dilucidar qué es la oscuridad, qué vendría a ser, porque la hemos incorporado como humanidad de tal modo que ya la hemos naturalizado y la reproducimos, la vivimos, la repetimos diariamente sin darnos cuenta que estamos haciendo cosas que no son de la creación que viene de la luz. Entonces, ese conocimiento es importante. Y pensaba cuando te escuchaba, me venía a la mente eso que Jesús nos compartía, o Mateo nos compartía en su capítulo 24, que Jesús les decía, van a escuchar de guerras y rumor de guerras, terremotos, pestes, etc. Pero que no nos alarmemos, porque es necesario que todo esto acontezca. Y acá ese es necesario, es ese proceso de vivir todos esos terremotos, esas guerras, esas pestes, esas tribulaciones, para que el hombre vaya comprendiendo la gran diferencia que hay entre la luz y la oscuridad, entre esta fuerza que nos va llevando como gran manada, como puerta ancha, hacia un destino que es bastante incierto, que es la que los grandes políticos del mundo nos muestran todos los días en la televisión, pero también en la que sin querer hemos aprendido en el seno de nuestras familias. Entonces está esa fuerza y estas crisis, estas tribulaciones, nos empiezan a hacer pensar en esto. Ajá, es necesario que todo esto acontezca para empezar a interpretar cuál es la luz, que en realidad la luz, así en detalle, poco hemos aprendido en nuestras instituciones, por ejemplo, del colegio, jardín, primaria, secundaria y universidad, ¿no? Y posgrado. Entonces, ahí tenemos la luz y la oscuridad. ¿Y qué sería la luz? ¿Qué sería la luz? ¿Qué implicaría ser la luz?
contenerla, expresarla, para poder retirarse de la oscuridad y empezar a decidir entre este frío y este caliente, Ale. ¿Qué sería la luz? Y después hay otra pregunta ahí que me surge. Jesús hablaba mucho del Cristo, ¿no? Entonces, junto con la luz, ¿qué sería, qué relación habría con el Cristo, ¿no? Con esa fuerza, con ese verbo que él manifestaba y que nos lo mostró a través de los escritos de sus apóstoles y también del libro de Revelación. Buenas dos preguntas. Y la verdad que sí, me ponen a reflexionar y a rememorar. ¿Qué es esa luz? ¿Qué significa realmente esa luz? Y yo lo relaciono directamente con ubicarnos del lado del Cristo, ubicarnos del lado de la vida, ubicarnos del lado del bien, del lado de la conciencia, una conciencia con ese que tiene que ver con una sabiduría, con un conocimiento, con algo cognitivo entre la unión del pensamiento del corazón con el pensamiento cerebral. Ahí hay una luz, no solamente una luz física que se puede comprobar científicamente, como el biofotón y un montón de otros ejemplos, sino que también la luz tiene que ver con un nuevo pensamiento, un pensamiento elevado, que vaya por encima de lo ya conocido. Y en este tiempo, bueno, como vos bien mencionabas ahí en Mateo, se menciona todas estas señales que tienen que ver con este tiempo en donde debemos recuperar esa conciencia de identificar la luz y diferenciarla de las tinieblas. Entonces ahí entra nuevamente ese juego de palabras, pero ese símbolo más precisamente, el fríos o calientes, que también está relacionado con lo que menciona Revelación, el tiempo de separar la paja del trigo o la cizaña del trigo o las ovejas de los cabritos. Son muchos ejemplos que nos llevan a lo mismo. Y no hay caminos medios. Hay una cosa o la otra. Entonces, entendemos que en este tiempo ya está muy claro, lo vemos en el mundo, lo vemos en lo que acabamos de mencionar, como esa oscuridad, vamos a ponerle ese nombre, oscuridad o rebelión. Esos son los que están de un lado, que es la oscuridad, que es la inconsciencia. Podríamos decir, es la frialdad. Es eso que no permite que el corazón sienta, que el corazón ame, que el corazón comprenda, que el corazón tenga esa paz, esa paciencia, que tenga esa fuerza espiritual, esa fe, que también se ha malinterpretado en el tiempo. Esas condiciones que acabo de mencionar tienen que ver con la luz y tienen que ver con ese calor, vamos a decirlo, lo vamos a ubicar para que se pueda comprender. Digamos entonces que fríos son aquellos que, bueno, que están de ese lado de la oscuridad. Pero al mismo tiempo también tenemos a los que están en el medio, a los tibios, a los que están que son mediocres, que no están de un lado ni del otro, sino que le dan de comer a los dos lados, a los dos bandos, o le sirven a dos dioses, como también este conocimiento de las profecías anuncian, que no se le puede dar asilo dentro de nuestro interior o habitación dentro de nuestro interior a la luz o a la oscuridad. Porque esas tinieblas o esa penumbra, eso que parece una cosa pero no lo es, al fin y al cabo en este tiempo en donde Revelación, en donde Apocalipsis marca el tiempo del fin para la oscuridad y un nuevo comienzo para la luz, nos está diciendo que nos ubiquemos de un lado o del otro. Entonces ahí entendemos que nosotros como nueva humanidad, que estamos entendiendo este tiempo, en donde vemos que la oscuridad ya no tiene más tiempo, quiere decir que ya no debemos obrar o pensar o sentir o gastar nuestro tiempo, malgastar nuestro tiempo para esa oscuridad. Porque sabemos que a la oscuridad, según Revelación, según Apocalipsis, le queda poco tiempo, porque llega el tiempo del sol, el tiempo de la luz que vos bien mencionabas, el tiempo de Miguel, de esa verdadera justicia universal del Sheljo, de los cielos, y no la injusticia de las falsas leyes del sistema del mundo,
que nada tienen que ver con las leyes universales. Entonces ese tiempo de oscuridad, en este momento, en estos últimos años, llega a su fin y nace una nueva humanidad, un nuevo hombre mutante por excelencia, con resplandores codiciables, con brillo interior, con luz eterna. Todos esos condimentos que anuncia la profecía, la lógica de la lógica, este hermoso mensaje que ha sido entregado a la humanidad, nos está diciendo que nosotros estamos del lado de la luz, del lado de la verdad, del lado del Cristo. Y no como una creencia o como una religión que somos cristianos y que vamos a una iglesia, sino que nuestro propio templo es el espíritu, es nuestro propio cuerpo, que se alimenta día a día con lo que grabamos a través de los 5 sentidos. Ahí está la clave de la luz, de nosotros hacernos luz a través de lo que nosotros aprendemos. Y ahí empieza a aparecer también el porqué del Cristo, el porqué el mensaje que ha entregado en este tiempo y que se vuelve vivo en cada una de las personas que ya eligieron un bando, un lugar y estar del lado de la derecha, de estar del lado de las ovejas, de la pequeña manada del Cristo que también las profecías lo anuncian como los 144.000 o los danzantes del sol o los guerreros del arco iris en otros escritos, en otros mensajes que están relacionados directamente en este gran rompecabezas que es la profecía. Entonces, ahí ya identificamos que la oscuridad no tiene más tiempo. La luz tiene un nuevo comienzo, pero para que eso surja hay que conocer el interior de nuestro ser, de nuestro espíritu, reconocer nuestro origen en la luz y que Cristo hace ya un tiempo nos ha recordado de dónde venimos y que ahora, en este 2025, estamos entendiendo que es un momento de resurrección en donde la luz sale victoriosa ante esa oscuridad porque esa batalla interior que estamos librando, porque esa batalla en realidad es dimensional y ese interior, Pablo de Tarso ya la mencionaba, no es una lucha contra carne y sangre o del materialismo de los poderes del mundo, sino que es una lucha interna en la que nosotros debemos trabajar. Que se ve reflejada afuera, claro que sí, pero que debe ser interna y se debe trabajar a través de la paciencia, de la voluntad, del amor, de la constancia y un montón de otras leyes y esencias que tienen que ver con la luz. Esas serían mis respuestas, mi hermano. No sé, ahí si querés agregarle algo más. Adelante. Ale, qué impresionante. Y tengo una reflexión y una pregunta me surge, que están vinculadas con lo que ya estabas compartiendo. Hablabas de pensamientos de luz, ¿no? Entonces, cuando uno piensa que es la luz, también podemos ir reflexionando que la luz es un pensamiento. La luz del sol es un pensamiento que se manifiesta en la creación. Y si nosotros tenemos pensamiento, si es un pensamiento que está sincronizado, que vibra con la creación, con la vida, son pensamientos de luz, de vida, de expansión de esa luz que nosotros mismos estamos recibiendo y de la cual estamos hechos. Pero si nuestro pensamiento no es de la luz, es un pensamiento antiluz. Es lo que se opone a la luz. Entonces todo empieza por nuestro pensamiento. Es ahí en el pensamiento en donde tenemos que definir la frialdad, la temperatura de la esencia que estamos emanando, si se quiere, ¿no? Si somos fríos o calientes, surge en el pensamiento, y el pensamiento no es algo cerebral, sino que es algo de todo nuestro ser contenido en nuestro cuerpo, de todo el espíritu. Entonces, ahí podemos ver la raíz de cómo ir expresando, manifestando la luz, en cómo pensamos. Entonces, un pensamiento de luz no tiene visos de tinieblas. Y ahí está nuestro desafío, porque nosotros sabemos que como hemos sido educados en este mundo, en este planeta, en nuestras familias, en nuestros colegios, en nuestros barrios, en nuestros países, el pensamiento de luz, o sea, el pensamiento de vida, se entremezcla en demasía con el pensamiento que no es de vida en todas las personas. Sin embargo, el gran trabajo es ese, ¿no? En empezar a hacer conciencia, a autoobservarnos, para a partir de ahí empezar a buscar la ubicación de la cual hablabas, desde el pensamiento.
La obra es la consecuencia visible de eso, pero es desde el pensamiento interior, que es un pensamiento que viene desde antes, ¿no? Un pensamiento perfecto y anterior a la obra perfecta. Así que reflexionaba eso. Y me surge una pregunta, con lo que ya algo has hablado de la importancia de estos tiempos para revelación y para identificarnos como fríos o calientes, pero la pregunta es ¿por qué es tan importante en estos tiempos tener este conocimiento de la luz y de la oscuridad y ubicarnos en donde nos corresponde? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no en la década de los 90, en la década de los 70, siendo que siempre fue importante? ¿Por qué hoy cobra tanta relevancia, ¿no? este asunto? ¿Por qué en este tiempo? ¿Qué indicadores hay? Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué señales, qué signos hay de los tiempos, si se quiere? Algo nombraste ya del despertar de 144.000 hombres, danzantes del sol, hombres que se van a despertar para eh, hablar desde su ser, para compartir el verbo en su hablar, en su obrar. También nos compartías recién sobre que estos tiempos son importantes porque se está por caer un mundo que es de oscuridad y está por venir un mundo de la luz, pero concretándolo, ¿cuál sería la gran importancia de tener este conocimiento de ser fríos o calientes desde el pensamiento, desde la obra, con esa conciencia clara para poder ubicarnos? En dónde se encuentran las claves para comprender por qué hoy en el 2025, ¿no? Gracias, mi hermano. Es una pregunta interesante y también necesaria de responder. Una respuesta que puedo dar yo, pero que también cada uno de Claro, nosotros que porque el estamos en esta apocalipsis tiene, búsqueda. Sí, sí, perdón, adelante, porque el adelante. apocalipsis, ¿y por qué justo ahora? ¿Cuáles son las señales? Disculpa que te interrumpí. No hay problema, Tommy. Tiene que ver con esto que estábamos hablando en un principio. En este proceso de diferenciar una cosa de la otra, o diferenciar la oscuridad de la luz, o la mentira de la verdad, lo relacionamos directamente con lo que también anuncia la Biblia, lo que anuncia el mensaje que entregó el Cristo y que también luego los apóstoles fueron entregando y fueron continuando entregando a la humanidad para que el mensaje de Cristo se comprendiera realmente en una aplicación y no solamente en algo, en letras, sino en el aplicar. Pero que también está relacionado con los sucesos. Y lo veníamos diciendo. Revelación dice que este es el tiempo del fin, en donde, bueno, el símbolo que menciona Revelación es ese dragón o esa bestia, serpiente antigua, Satanás, etcétera, etcétera, que no vamos a colocarlo como un monstruo rojo con alas, ¿no? Como un dragón o algo similar, sino como un pensamiento infernal o un pensamiento contrario a la creación, a la luz. Entonces, ese pensamiento infernal o esa entidad antivida es la que en este tiempo está dando unos frutos. Y el Cristo lo decía, por sus frutos se conoce a el árbol. Y decía también, hablando sobre lo que esa oscuridad le hace a la humanidad, a la vida, al planeta Tierra, diciendo, si esto hacen del árbol seco, ¿qué harán del árbol que está verde? Entonces, esos dos mensajes nos sintetizan lo que esa rebelión o esa maldad o esa oscuridad, esa mentira, que es el cimiento de esta rebelión, está haciendo como fruto en este tiempo y que se ve, que es visible. Revelación anuncia que en los tiempos del fin se va a ver el accionar de esta oscuridad. Y lo vemos en lo que sucede en las grandes potencias, los mandatarios, los líderes religiosos, que dicen una cosa, pero siembran y cosechan otra muy distinta. Es esa muerte, esa mentira, esa división, etcétera, etcétera. Entonces ahí Revelación anuncia que
cuando suceda eso, esos tiempos del fin, en donde la humanidad va a ser avasallada, va a ser perseguida, porque se anuncia eso, en Revelación dice que ese dragón o esa serpiente antigua, en el momento en el que la humanidad quiere despertar al tercer día de creación o a la nueva era verdadera, en ese momento esa oscuridad la persigue a esa humanidad, que en Revelación se anuncia como una mujer que va a dar a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, dice. Y no está hablando de un pueblo en específico o de una comunidad por allá, unos elegidos, entre comillas, sino que está anunciando y está mostrando algo que tiene que ver con, bueno, hay un despertar de la luz, hay un despertar de la verdad. Y eso a esa rebelión no le gusta. Por lo tanto, llega el tiempo de ubicarse de un lado o del otro, o fríos o calientes, porque tibio los vomitaré de mi boca. Y entonces en ese tiempo en donde Revelación anuncia en este momento que esa rebelión, que esa oscuridad quiere destruir por vez final a la humanidad, esa mujer es llevada a un lugar para sustentarla durante un tiempo. Y ese dragón es el que se va a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella, de esa humanidad. Quiere decir que hay una pequeña cantidad de hombres y mujeres de una humanidad que comprende la necesidad de volver a nacer, de alejarse de ese pensamiento de la rebelión, de la oscuridad, de la muerte, del materialismo, de la guerra, de la división, etc. Y hay una gran multitud, un gran número de millones de personas que sí siguen aportando tanto en su pensamiento, en su accionar y demás, para esa rebelión y esa oscuridad. Lamentablemente, eso es así. Revelación lo dice. Es una pequeña manada la que sigue al Cristo y la que sigue a la luz. Pero una gran multitud, mucha gente, es la que todavía es ciega a la verdad. Y hay muchos que también prefieren seguir siendo ciegos a esa verdad y no comprender lo que en este tiempo está llegando como resurrección, que es sencillamente comprender que nosotros somos esa luz. La humanidad fue creada por ese pensamiento original perfecto, ese pensamiento invisible o ese ser invisible que es Dios, es ese mismo Padre eterno, es el Señor de los Espíritus. Vamos a llamarlo también, ¿por qué no? Hunabku, el sol o los soles de las galaxias, que son el mismo pensamiento del Padre eterno, de Dios, del Creador. Y entonces allí está el origen. Nuestro origen viene de la luz. Lo que sucede es que esa rebelión nos ha hecho confundir y ser tibios. Pero nosotros ahora en este tiempo nos ubicamos de un lado o del otro, porque entendemos que para la oscuridad ya se acabó el tiempo y ya lo identificamos porque vimos sus frutos. Identificamos de dónde viene ese fruto, que es ese árbol, de esa oscuridad. Pero nosotros ya hemos probado ese fruto, nos ha caído mal a la panza y preferimos comenzar a alimentarnos del pan y del vino del mismo Cristo. Por eso es: bebed mi sangre y comed mi carne, porque ese es el verdadero alimento que el Espíritu necesita en este tiempo. Y es el que proviene de la luz, de ese verdadero origen que nos creó a nosotros en un principio perfecto. Que por ignorarlo lo hemos olvidado. Pero esa rebelión no se dio cuenta que en este tiempo, nosotros que somos semillas, fuimos sembrados tiempo A y ahora estamos brotando, ahora estamos mostrando quiénes somos. Estamos dando nuestros frutos. Y también Revelación anuncia: esos 144.000 tendrán un nuevo cántico, un nuevo lenguaje, que no es hablado solamente, sino que es un lenguaje que se ve en las obras, que se ve en esos frutos de luz. Es esa gente que está ahí en su sencillez ayudando a otros, aquellas personas que tal vez están dándole de comer a un montón de nenes en un comedor, o es gente que está ayudando a otros a hacerse su casa, o es aquel que no dice nada, pero está sembrando papa y yuca para 100, 200, 300 personas. Ahí están esos 144.000 que ya comprendieron el camino de la luz y de la verdad y están dando los frutos para esa vida en la eternidad, en la resurrección, que es el mensaje que nos entregó el Cristo
y que también está presente en Revelación. Vosotros dioses sois, mayores cosas que yo podré hacer en el futuro. Y ese futuro es ahora, porque el mensaje que nos entregó el Cristo en Jesús fue ya hace 2000 años atrás. Bueno, ese mensaje ahora se está cumpliendo. Y somos nosotros que estamos aquí aprendiendo sobre fríos o calientes. Identificarlo en el símbolo que el mate entrega, pero que también está presente en Revelación, en Apocalipsis y se está cumpliendo en estos años. Eso, mi hermano. Adelante. Qué impresionante, Ale, porque qué tiempos apasionantes, ¿no? Porque es como decís vos, claro, ese dragón se ha manifestado en sus 4 poderes, lo vemos. Y lo vemos en las guerras, lo vemos en la inteligencia artificial, lo vemos en cómo el dinero se maneja todo, que todo es virtual, tan alejado de la tierra, de las plantas, estamos perdiendo las relaciones humanas serenas como las teníamos, todos apurados, negocios, y realmente está colapsando por un lado, pero me vuelve a la cabeza de nuevo esto de que es necesario que todo esto acontezca, porque como lo estás diciendo, esto que acontece, hay muchas personas que ya indigestas de todo este mundo que no es, que no va, ya empiezan a separarse, ¿no? Y ahí yo empiezo a ver eso que decía Jesús, es necesario que esto acontezca, porque las personas vamos solitas dividiendo, digamos, eligiendo nuestra ubicación. Y esa ubicación, cuando es de la luz, e inevitablemente empezamos a buscar, como decís vos, el pensamiento ya del corazón, no el del razonar si pierdo mi auto, si gano más dinero, sino un pensamiento que surge del corazón. Y el corazón pulsa, y pulsa sangre, pero pulsa luz. Y si pulsa luz, entonces es luz la que empieza a correr por nuestras arterias y venas. Y si esa luz es la que contiene el Cristo, entonces es la sangre crística de la que hablaba Jesús, que empieza por destellos quizás inicialmente, empieza a recorrer el ser de esas personas que se van despertando y van eligiendo en estos sucesos que están ocurriendo en este planeta el camino de la luz, el pensamiento de la luz, para que por su sangre corra esa sangre crística, que no es nada más raro que eso, ¿no? En realidad es natural en nosotros, porque como decías vos, si somos luz, lo más natural es manifestar la luz. Por ser luz desde una célula madre, terminamos transformándonos en un hermoso bebé y en un ser humano completo, por ser luz. Y así que bueno, me resulta muy revelador todo esto. Realmente, a partir de este ejemplo del mate, me resulta realmente, es como destapar un velo, ¿no? Sobre esto de qué realmente es frío y ser caliente. Y que no es fácil, que es una batalla que es, igual que se está dando afuera, es interior dentro de cada hombre, ¿no? Porque el pensamiento es interior. Y además ir aprendiendo que ese pensamiento interior podemos irlo moldeando con voluntad, con conciencia, o sea, dándonos cuenta, estando presentes en qué fuerzas se están manifestando dentro de nosotros como pensamientos antes de actuar. Entonces ir haciendo ese trabajo es una batalla interior. Y ahí haciendo esa batalla nos empezamos a dar cuenta de que necesariamente nos tenemos que ir separando de este mundo que está avasallando a la mayoría de las personas y que, como dice Revelación, está destinado a desaparecer. Y la otra importancia que veo es que si va a desaparecer ese mundo de tinieblas, de materia, de lucha por la materia, va a arrastrar a las personas que estén en ese pensamiento, ¿no? Y como consecuencia en ese accionar, estén
el mundo para ellos sea ese. Entonces ahí hay otra importancia muy grande, ¿no? De por qué en estos tiempos diferenciar la luz de la oscuridad e irnos ubicando en nuestro accionar desde el pensamiento. Así que, la verdad, nunca pensé que un mate nos iba a contar tanto, Ale, nos iba a revelar, nos iba a permitir reflexionar tantas verdades, tantas cosas hermosas y profundas, ¿no? Así es, mi hermano. Y estaba también comprendiendo algo que, bueno, como para ir ya concluyendo con la entrega de hoy, con este hermoso compartir, eh, hablando de Apocalipsis, hablando de Revelación, y ya en su capítulo 22, que es el último capítulo de Apocalipsis, en donde, bueno, se menciona lo que Juan comprende del mensaje que aquí, bueno, él describe como el ángel que lo acompaña, pero aquí ese mismo ángel, o vamos a entender ángel como mensajero, porque ángel representa realmente esa palabra, mensajero. Ese mensajero anuncia que en el momento en el que Juan, una vez que recibe todo el mensaje de revelación, él, bueno, se postra a los pies de este mensajero, y en el momento que está por hacerlo, el ángel le dice: detente, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, o sea, yo vengo del mismo lugar y soy tu hermano. Entonces ahí nos damos cuenta de que el que le está entregando el mensaje a él, que si bien es el mismo Gabriel, es el mismo, vamos a decirlo, bueno, el mismo Cristo, son esos arcángeles, esos mensajeros de dimensiones elevadas, de otras humanidades que están en ascenso, quiere decir que nosotros venimos de ese mismo lugar. Si nosotros investigamos y entendemos que lo que nos anuncia el libro secreto de Juan, y que vos bien lo mencionabas hace un rato, cuando hablabas del pensamiento original, del origen de toda la luz, de toda la creación, si nosotros venimos de ahí, y en un momento, hace ya más de 2000 años, estos mensajeros se acercaron a los apóstoles para recordar de dónde venimos, para decirnos nuevamente: mi hermano, deje de dormir, despiértese, que usted viene de aquí, no viene de allá. Usted viene de la luz, no de la oscuridad, no de esa mentira. Usted viene de la verdad, de la creación del Padre Eterno. Viene de un corazón de luz universal que gestó todo mediante una fuerza que es el Verbo. Entonces ahí, conectándolo a lo que dice Revelación, Apocalipsis 22. Y me voy a ubicar directamente en el versículo 10, que dice así: y me dijo, o sea, este mensajero, este ángel le dice a Juan: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces aquí está nuevamente mostrado y demostrado el símbolo de cumplimiento, en donde los dos bandos se ven claritos, oscuridad y luz. Y entonces recordamos nuevamente, la oscuridad, según lo que nos dice Apocalipsis y Revelación, le queda poco tiempo. Y conectándolo a la profecía de los 9 tiempos que cambiarán al mundo, que fue entregada también a la humanidad, para que entendamos que estamos en este tiempo del 9º tiempo, después del año 2008, que según anuncia el 9º tiempo de esta profecía, va a haber un nuevo tiempo de paz, un nuevo tiempo de nuevos acontecimientos. Y en donde dice textualmente: los verdaderos guías espirituales son ahora los que imparten el rumbo de la humanidad. Todos los gobiernos han dejado de existir y sus líderes políticos terminaron también. El nuevo rumbo señalado encaminará a la humanidad al verdadero saber. El tiempo de las armas ya pasó. El hombre regresa con fuerza renovada a la vida espiritual, que siempre se le ofreció y que nunca llegó. Se celebra el nacimiento de la nueva vida. Los hombres serán aquí verdaderos amigos y hermanos de verdad. Cantarán con la voz del nuevo día. Continúa diciendo cosas muy hermosas, muy alentadoras y muy ciertas, que si nosotros la guardamos en el corazón, entendemos esta gran revelación que se nos anuncia y que nosotros ya en este tiempo estamos identificando. Entonces, Tommy, te hago una pregunta, y también para que vayamos haciendo una conclusión de este hermoso compartir, mi hermano.
¿Qué sentís entonces de este, bueno, noveno tiempo, según la profecía de los 9 tiempos, y de lo que anuncia Revelación en su capítulo 22, sobre que ya los que son injustos ya eligieron su camino y los que se están ajustando a la luz también ya eligieron el camino de la luz y la verdad? ¿Qué nos podés comentar ahí, mi hermano, de este tiempo de la nueva vida? Adelante. Ale, te escucho y qué lindo cómo conectás las profecías, eh, las distintas profecías, ¿no? La de los 9 tiempos, nombraba la de los Hopi, la de Apocalipsis, hablábamos también de la Biblia, y qué lindo cómo las conectás porque nos vamos dando cuenta de dos cosas, o sea, yo voy viendo dos cosas. Una que eh, es una guía para tiempos difíciles, cual carta de navegación, cual brújula, sobre los acontecimientos externos y el hacer interno. Y la otra, yendo más concretamente a tu pregunta, es impresionante y es hermoso ver cómo las diversas profecías dicen lo mismo. Todos están hablando de que no hay tres bandos, hay dos. La lucha es entre dos poderes. La lucha es de poder a poder. Y es fuera del hombre y dentro del hombre. Los, como decías, como decía hace un rato, los cabritos y los corderos, la luz y la oscuridad, la vida y la antivida, la conciencia, que es darse cuenta de las cosas, hacer conciencia, y la inconsciencia, que es no darse cuenta, es el desconocimiento, la verdad y la mentira. Son todas palabras que van nombrando los elementos en pugna. Y si nos ponemos a pensar, la vida es la que siempre crece y se expande. Y la antivida no. Obvio, es lo que muere. Es lo que muere. Entonces, pensando en este nuevo tiempo, si uno se pone a reflexionar, es obvio que la vida es la que va a prevalecer. Obvio, porque lo otro no es. Y si va a prevalecer, entonces nos hace reflexionar profundamente en nuestro pensar, en nuestro obrar, en nuestro decir permanente, para ubicarnos en esa sincronicidad o en esa sincronía con la vida, pues si va a prevalecer y lo otro va a quedar, y las profecías dicen que se viene un nuevo mundo, ahí es donde nos tenemos que embarcar. Allí es donde la profecía nos sirve como carta de navegación para decir qué es lo que tengo que hacer en mi actuar cotidiano, en mi trabajo interior. ¿A dónde tengo que escuchar? ¿Las noticias del televisor o la voz del corazón? Yo sé que me dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Empezar a identificar que si la guía es el miedo, hay un error. Si la guía es el conocimiento, entonces voy con seguridad, porque el conocimiento es un saber y el saber es lógico. El saber verdadero de la verdad es lógica. Entonces, ese es lo que nos va a conducir a ese florecer de la vida cuando la antivida perezca, que es un proceso que lo estamos viendo. Y que mientras más conocimiento tengamos, más conciencia de que este proceso está ocurriendo en el planeta y está ocurriendo dentro de cada uno de nosotros, más posibilidades tenemos de ir eligiendo. Y si podemos elegir es porque somos libres, o sea, más posibilidad tenemos de irnos liberando de todo aquello que en el pasado nos ataba, nos hacía caer en el error, lo que las religiones han llamado el pecado, que nos genera la enfermedad, la muerte, la equivocación, el enojo con el vecino, con el hermano. Entonces, yo creo que es amplio, pero también si lo conectamos con algunas de las profecías, tiene que ver con lo que Jesús anunciaba del tercer día, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, yo lo resucitaré en el tercer día. Yo, el Cristo, lo resucitaré en el tercer día. Y el tercer día es ese que se viene. Ese día creador
que se viene por conciencia y transformación del hombre, pero también se viene por grandes movimientos cósmicos que por ley hacen que este planeta ya ingrese a otra dimensión, que quizás todavía hoy no podemos terminar de comprenderla porque estamos en ese proceso afuera, pero la podemos comprender adentro cuando ya empezamos a cambiar nuestro pensamiento del mundo por ese pensamiento de luz, de perdón, de comprensión de mí mismo y de mi entorno. Si me enojo, cambiar rápido y comportarme como el ciruelo, que le dan un hachazo pero te dan un fruto igual en la primavera. Entonces, ese cambio de dimensión lo podemos ir comprendiendo adentro. Y también sabemos por profecía, si es guía, que va a ocurrir afuera. Cambio de dimensión, el tercer día, la resurrección. Y bueno, concluyo que mientras más lo investiguemos, más indaguemos, más busquemos en el conocimiento de la profecía, más vamos a ir comprendiendo, ¿no? Y mejor vamos a poder ir posicionándonos. Así que bueno, eso, Ale, eso me viene al pensamiento. Excelente, Tommy, así es. Y eso nos hace comprender que llegó el tiempo, que no es un tiempo de reloj o de calendario en donde decimos, bueno, el 2025 es el último año que nos queda y si no sos luz, sos oscuridad y desaparece. No, no es eso. Sino que, en conclusión, lo que compartimos aquí con Tommy es que la creación, la vida, están sustentadas sobre unas leyes que son el cimiento, leyes de la creación. Leyes de la verdad, del amor, del equilibrio, de la paz, de una inteligencia, de un conocimiento, de una sabiduría. Que más que palabras son cimientos que le dan sostén a una creación. Y que son todos cimientos que reflejan el bien, la bondad. Y que también reflejan la continuidad de esa vida y la expansión de esa vida. Entonces, automáticamente al entender eso y al descubrir eso, y conectándolo con lo que nos compartía como mensaje final el Tommy, y lo que nos dice también la profecía de los 9 tiempos en relación a Apocalipsis, revelación, es que ya ubicándonos en el tiempo de la luz, ya eligiendo la verdad, el amor, empezamos a obrar sobre esos cimientos y por lo tanto nos volvemos a rehacer. Por eso también me hace recordar en lo que nos decía el Cristo. Debemos hacer nuevas todas las cosas. Y Pablo de Tarso decía, escudriñarlo todo y solamente retener lo bueno. Bien, entonces ahí está esa batalla de, como decía Tomás, resistir a estos tiempos complejos, difíciles, porque yo sé que los que están allí del otro lado estamos siendo, bueno, puestos a prueba, podríamos decir, por todo eso que está sucediendo. Y nosotros nos estamos dando cuenta de que nosotros nos autoelegimos en este tiempo. Entonces, como mensaje final es recordar que ha llegado un tiempo de una nueva humanidad y somos nosotros los que debemos primero guiarnos a nosotros mismos, ya identificándonos de un lado, el lado de la luz, de la creación, de la verdad y del amor. Entonces, a partir de allí, nos damos cuenta de que nosotros somos esa nueva humanidad que está resucitando. Entonces, compartirles eso a mis hermanos, que llegó ese tiempo de resucitar, llegó ese tiempo de la verdad y la luz y que cada uno de nosotros vamos a entregar ese mensaje en este tiempo. Así que mis hermanos, invitarlos a ustedes a que nos sigan en las redes, que nos sigan en Tucuy, en estos hermosos programas y entregas, y que nos vemos en la próxima, mis hermanos. Un gran abrazo, Tommy, y muchas gracias por este hermoso compartir. Gracias a vos, Ale, gracias, Vero, por ayudarnos a la producción del programa. Y gracias a Tucuy, juntos hacemos la transformación. Y sí, llegó el tiempo en que esa semilla de luz que nombrabas brote, genere la primera yema. Y llegó el tiempo en que esa oruga que hizo Crisálida salga como una mariposa. Así que desde acá también un fuerte abrazo, los saludo y muy agradecido de compartir este momento.
Gracias, Tommy. Bueno, un abrazo también a todos los que están allí del otro lado viéndonos, escuchándonos. Un gran abrazo y bueno, nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego, que anden muy bien. Nos vemos, Tommy. Abrazo grande.